ya él siendo un apóstol de Jesucristo, él ya teniendo sus últimos años de vida, él le dice en el versículo 12, de esta forma: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injurador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Y el versículo que quiero destacar es el versículo 15, que dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y usted quizás me dirá quién era el apóstol Pablo antes de conocer a Cristo. Y el apóstol Pablo, él era un fariseo. Y los fariseos eran un grupo o una parte religiosa de la religión judía. Formaban parte del judaísmo, pero eran un grupo aparte, como los saduceos. Y él era de ese grupo de los fariseos. Un hombre que había sido instruido desde pequeño en la ley de Dios, en lo que se refiere al Antiguo Testamento. Un hombre que tenía una ciudadanía romana, que en ese tiempo no todos o no cualquiera lo tenía. Es decir, que su familia estaba en un estatus social y económico bien en aquel entonces. Y Pablo era un hombre celoso de las cosas de Dios, de acuerdo al conocimiento que él tenía de la ley de Dios. Y el problema de Pablo, por el cual él dice que él era un blasfemo, por el cual él que dice que él era un injuriador, un perseguidor, era que los judíos, si usted lee el Antiguo Testamento, usted va a ver que Dios, a través de la historia del Antiguo Testamento, habla sobre el Mesías, sobre el ungido de Dios que habría de venir a la tierra. Y ese es Jesucristo. Y hasta el día de hoy los judíos no creen que Jesús fue el Mesías. Hasta el día de hoy ellos no creen que es el Mesías. Y por eso la Biblia dice que Jesús a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Porque no entendieron, no comprendieron que Jesucristo era el enviado de Dios. Por eso le crucificaron, le mandaron a crucificar a través de los romanos. Porque no creyeron que Cristo era el Mesías, el esperado de Dios. Y Pablo, como parte de este grupo de los fariseos, quienes siempre se imponían a las enseñanzas de Jesús, usted va a ver en los evangelios que los fariseos siempre estaban continuamente buscándole un error a Jesús, pero nunca lo podían encontrar porque Jesús tuvo una vida perfecta, sin pecado. Entonces, los judíos no creyeron en Jesús. Ellos esperaban el Mesías que lo iba a libertar de las opresiones y que le iba a dar un reino de justicia y paz. Y Jesús vino a dar ese reino de justicia y paz. Jesús vino a dar libertad, pero no solo a los judíos, sino también a los gentiles, a nosotros, los que no somos judíos. Dios también vino a traernos libertad. Y nosotros hemos creído en Él. Y al creer en Él fuimos
denominados por Dios como hijos de Dios, por cuanto creímos en su nombre. Y Pablo, antes de encontrarse con Jesucristo, él perseguía a los cristianos. Una vez que Cristo fue crucificado y que resucitó y que se le apareció a los discípulos y que los discípulos salieron a predicar el Evangelio, eran perseguidos por los judíos. Los fariseos los perseguían. Pablo tenía una autoridad especial de ser el líder, vamos a decir, de un grupo que iba solo a perseguir a los cristianos donde quiera que ellos estaban. Y usted puede ver en Hechos capítulo 8, 9, en el capítulo 22 y 26, que relata la historia de que Pablo iba camino a Damasco y se encuentra con Jesucristo. Él tiene una visión en el cual cae de su caballo porque ve a Cristo y Cristo le abre y le dice: Pablo, Pablo. Ahí nomás cuando Dios le habla, él se arrepiente y se convierte al cristianismo. Aquel que perseguía a los creyentes, aquel que perseguía a los cristianos, aquel que iba, lo buscaba y lo llevaba delante de los sumos sacerdotes, delante del Sanedrín, delante de los religiosos de Israel, aquel que daba su voto para que lo azotasen, había encontrado a Jesucristo y había sido transformado por él. De forma que Pablo comienza a predicar a Cristo. De un día a otro pasó de ser un perseguidor a ser un predicador del Evangelio. Porque él dice: fui recibido a misericordia por ignorancia, en incredulidad. Él no creía en Cristo, él era ignorante. Él tenía una ignorancia, él no sabía, hasta que Cristo se le apareció. Y muchas veces nosotros no creemos. Nosotros no somos ignorantes de acuerdo al no conocer, no sabemos sobre Cristo. Muchas veces nosotros aún perseguimos a los cristianos. Muchas veces nosotros negamos a Cristo. Cuando nos invitan a ir a una reunión, cuando nos invitan a ser parte de un culto, uno niega a Dios. Y la Biblia dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y usted ha oído que hay una frase que dice: todos somos pecadores. Y es verdad, todos somos pecadores. Romanos 3 nos enseña que todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Nos enseña que no hay ni un justo, no hay uno que entienda, no hay uno que busque a Dios. Y nos enseña que no hay uno, ninguno, que sea justo delante de Dios. Entonces todos somos pecadores. Y dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. La muerte física y la muerte eterna. La muerte que pasó a través del pecado de Adán hacia toda la humanidad. Hoy todos, en el mundo entero, todos vamos a sufrir la muerte. Esa es la paga del pecado, porque somos pecadores. Pero la Biblia dice que Dios amó tanto a este mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, para salvarnos a todos nosotros. No importa si sos judío, si sos gentil, no importa de qué nacionalidad sea. Jesús vino a salvar a todos. Los judíos solo esperaban que los salvasen a ellos.
Por eso no creyeron en el Mesías. Por eso aún no creen, porque ellos piensan solo en ellos. Pero Jesús vino a salvar a la humanidad. Dios envió a su Hijo para salvar al mundo, a todas las personas. A todos nosotros que somos pecadores. Y la Biblia nos dice que no hay distinción entre judío y gentil. Y que todos necesitamos del perdón, del arrepentimiento. Todos somos pecadores. Todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos la salvación que Dios nos ofrece. Y la Biblia dice que la luz vino al mundo. Jesús vino a este mundo. Mas los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque los hombres rechazan a Jesús. Los hombres rechazan la luz porque andan en las tinieblas. Porque cuando llegan a la luz, sus obras son manifiestas. Esa es la condenación, que los hombres rechazaron la luz del mundo, rechazaron a Cristo. Rechazan muchas veces a Cristo, porque aman más la tiniebla, aman más los deleites del pecado, aman más los deseos, las cosas pasajeras de este mundo. Y no se fijan en lo eterno. Por eso dijo Pablo, dijo, palabra fiel y digna de ser recibido por todos esta, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía Pablo. Todos necesitamos de la salvación de Cristo. Todos necesitamos ser salvados por Él. Todos somos pecadores, pero hay una diferencia. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, cuando Cristo pasa a formar parte de tu vida, la obra de Cristo, es decir, su nacimiento milagroso, su vida perfecta en obediencia, sin pecado, su muerte redentora en la cruz y su resurrección de entre los muertos, su ascensión a la diestra del Dios Padre, su reinado en la historia y su inminente retorno, esto que es mérito de Cristo, vence el pecado. En Cristo Dios venció el pecado. Esa es la buena noticia. Y nosotros, lo que le hemos creído en esta obra, lo que hemos aceptado a Cristo, nos hemos unido a Cristo, somos librados de la culpa y del juicio por el pecado. Y hemos experimentado esto en cierta medida, porque muchas cosas que en nuestra vida eran pecado, muchas cosas que nosotros antes hacíamos mal, ahora en Cristo hemos vencido. Yo, por ejemplo, he vencido el vicio del cigarrillo, he vencido el vicio del alcohol, he vencido el vicio de la droga. Por la gracia de Dios, he vencido sus pecados en mi vida. ¿Tengo pecado aún? Sí. Tengo errores porque vivo en un cuerpo carnal aún en esta tierra, en un cuerpo que es vendido al pecado. Pero a la vez, al creer en Cristo, al creer en la obra que Él hizo por mí, soy justificado delante de Dios, no por mi obra, sino por la obra de Cristo. No por lo que yo pueda hacer, sino por lo que Cristo ya hizo en mí. Por eso dice que en cierta medida derrotamos el poder del pecado a través de esta unión en Cristo. Y este proceso del cual habla Filipenses 1:6, en el cual dice, el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el fin. Es un proceso de perfeccionamiento. Por eso hay cristianos que todavía tienen algunos errores, porque es un proceso de perfeccionamiento. No somos santos, no somos perfectos. De serlo así ya no estaríamos en esta tierra. Es un proceso, y a través de este proceso nosotros vemos cómo vamos venciendo el pecado a través de la gracia de Cristo, a través de la fe en Cristo. Y hasta que el día que Él venga, hasta el día de Cristo, que será culminada esta obra. En el final de los tiempos, cuando Cristo regrese en gloria, su pueblo será completamente santificado. Los creyentes, nosotros seremos completamente santificados. El pecado será desterrado de la creación. Y van a ver, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva.
Esa es la promesa, esta es la noticia de Cristo. Él quiere ayudarte a vencer el pecado que hay en ti a través de la fe en Jesucristo. Tú no podrás nunca solo. Déjame decirte que nunca vencerás los vicios. Nunca vas a vencer si no es con Cristo, porque tu cuerpo carnal es vendido al pecado. Pero a través de Cristo, a través de la unión con Jesucristo, tú puedes vencer el poder del pecado. Y es un proceso de santificación, un proceso de perfección, hasta que Él venga y este cuerpo carnal sea transformado en un cuerpo celestial y ya no haya pecado en nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros cristianos y entre una persona que no tiene a Dios? Usted va a decir, todos somos pecadores. Por supuesto, todos somos pecadores, todos erramos. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que nosotros tenemos a Jesucristo. Y Él, a través de su obra, es quien nos justifica delante de Dios. Si hoy Cristo viene por su iglesia, el cristiano que está perfectamente, el que está bien delante de Dios, el que busca a Dios con un corazón humilde, aún teniendo errores, ese cristiano delante de Dios es justificado. Pero vas a decir, pero él es pecador. Sí, es pecador, pero tiene a Cristo. Y a través de la obra de Cristo él es justificado delante de Dios. No por la obra del hombre, sino por la obra de Dios. Esa es la diferencia entre un cristiano y entre una persona del mundo. Porque quien tiene a Cristo es justificado delante de Dios y es salvo. Justicia, justificación y vida eterna. Eso es lo que Dios ha venido a dar, vida eterna, a salvarnos del pecado, a salvarnos de la muerte eterna. Porque la paga del pecado es muerte. Mas el regalo, más la dádiva en Cristo Jesús es vida eterna. Dios te ofrece vida eterna hoy. Tú me estás escuchando y hoy tienes la posibilidad de aceptar esta vida eterna o de rechazarla. La gracia de Cristo hace que tú vengas a Él. La gracia de Dios hace que el hombre pueda oír el Evangelio. Y cuando el hombre llega ante Dios, tiene el libre albedrío para decir, acepto o no acepto. No existe ni una forma en que Dios decrete unos que sean salvos y otros que se pierdan. La gracia de Dios trae al hombre hacia Dios y el hombre elige si quiere rechazar o si quiere aceptar la salvación que Dios le da. Porque la voluntad de Dios es que todo el mundo sea salvo. Ahora, no todos los hombres aceptaron la luz. Porque muchos aman más las tinieblas. Porque muchos aman más los deleites del pecado antes que el regalo de la vida eterna. ¿Y tú qué harás esta noche? ¿Has escuchado la palabra de Dios? ¿Has visto cómo Dios trae salvación? Tienes la oportunidad de aceptar o de negar a Cristo. El apóstol Pablo, Cristo se le apareció. Él entendió que estaba luchando en contra de Cristo y que Él era el verdadero Mesías. Y en ese mismo instante le dijo, Señor, ¿qué debo hacer? En ese mismo instante Pablo se arrepintió y entregó su vida a Cristo. Y comenzó a predicar el Evangelio. Y ya de grande, él dice, doy gracias al que me fortaleció Cristo Jesús, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, porque él fue un apóstol de Jesucristo, uno de los que más, usted va a ver el Nuevo Testamento, el que más escrito hay del Nuevo Testamento es del apóstol Pablo, porque fue alguien que trabajó mucho por Dios. Fue alguien que hizo misión, hasta 3 viajes misioneros y abrió iglesias por distintos lugares del Imperio Romano y del mundo. Aunque él había sido un blasfemo, un perseguidor, un injuriador, la gracia de Dios vino sobre su vida, fue recibido misericordia. Cristo mostró la clemencia en él, como ejemplo para los que habrían de creer para la vida eterna. Si Pablo fue recibido misericordia, tú puedes ser recibido misericordia en esta noche. He aquí la oportunidad de que tú puedas arrepentirte en esta noche, aceptar a Cristo
y formar parte del pueblo cristiano. Y si Cristo viniere hoy, la justificación de Dios estaría sobre tu vida y tú no serías condenado a la muerte eterna, sino que recibirías vida eterna. La promesa de un cielo nuevo, de una tierra nueva. La promesa que Dios tiene para su pueblo. Si quieres recibir a Cristo en esta noche, hagamos una oración juntos. Quiero que repitas conmigo estas palabras y que lo hagas con un corazón sincero, con un corazón entregado a Dios, porque de nada sirve repetir si no sientes. Si verdaderamente quieres que Cristo venga a tu vida, que el Espíritu Santo llegue a tu vida y transforme tu vida y te haga una nueva criatura en Cristo Jesús, repite conmigo esta oración. Dios, he oído tu palabra. Soy un pecador y me arrepiento y te pido perdón. Y deseo que hoy entres en mi vida como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca sea borrado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, si has con un corazón sincero y humilde delante de Dios has orado, Cristo ha venido a tu vida. Te aliento a que leas la palabra de Dios, que estudies la palabra de Dios, que ores, habla con Dios, conversa con Él, búscalo en tu intimidad. Y cuando puedas congregar en una iglesia, congrega, una iglesia que predique en la palabra, que enseñe en la palabra, una iglesia bíblica, que puedas tener comunión con Dios y estar en el cuerpo de Cristo, es decir, estar en la iglesia junto con los hermanos.